opinión del profesor. Quisiera la proyección del profesor Mijares en relación con esto. Bienvenido, Víctor Mijares, bienvenida Carmen Artiaga, profesores de la Universidad Nacional de los Andes de Colombia, de la Universidad Católica Andrés Bello y Simón Bolívar de Venezuela. Bienvenidos. Sí, quisiera chequear si me escuchan bien. Sí, se escucha bien. Perfectamente. Muchísimas gracias, Víctor, por aceptar esta invitación nuevamente. Encantada de estar aquí. Disculpen los errores técnicos de última hora y quiero dar la más cordial bienvenida a mis estudiantes. Bueno, bien interesante y yo creo que bien descriptiva la introducción que dio el profesor Elías Quijada. Pareciera que esta elección o estos dos candidatos que pasaron a la segunda vuelta representan, a pesar de que manejan una narrativa o un discurso antisistema, pareciera que son un reflejo de la historia política de Colombia y también del sistema político que se ha establecido, ¿no? Por un lado, Petro, militante del M-19 y vinculado claramente a la izquierda, y a la tradición guerrillera izquierdista, a quien se le atribuye el lazo con el socialismo del siglo XXI, y por el lado Rodolfo Hernández, que como dijo el profesor, también ha participado en cargos públicos, alcalde de Bucaramanga, y con una hija que fue víctima de secuestro por parte de la guerrilla, ¿no? Entonces, de alguna manera representa la historia de Colombia. Creo que los dos llegaron con un discurso antisistema, y pareciera que ambos tienen una suerte en la opinión pública de protección contra las acusaciones que han recibido. Entonces es bien interesante porque Petro pareciera ser inmune a las acusaciones que se le hacen de ser parte de esta avanzada del Foro de Sao Paulo y bueno, de los eventos ocurridos recientemente con gente cercana a él. Y por su parte, el candidato Rodolfo Hernández, que pareciera ser un batacazo o un outsider, pues logró colarse sorpresivamente para muchos en la segunda vuelta con una campaña dirigida fundamentalmente a los jóvenes y hecha en TikTok, ¿no? En las redes sociales. En ese sentido, bueno, quisiéramos escuchar la apreciación del profesor Víctor Mijares y apuntar a la pregunta de por qué estos candidatos tienen tanto impacto positivo en la opinión pública y logran revertir, digamos, los aspectos negativos que se le pudiera acusar y si Colombia es una democracia sólida. Gracias, Víctor. Adelante. Gracias, Carmen. Gracias, Elías, por la invitación. Gracias a la Universidad Católica Andrés Bello también por la invitación y, por supuesto, a la que fue mi casa durante mucho tiempo, la Universidad Simón Bolívar. Entiendo que también hay una relación en este evento con la Universidad Simón Bolívar. Y, bueno, el hecho de que Carmen está aquí, obviamente, eso lo certifica. No, para mí es un placer tener esta ventana de oportunidad para discutir sobre asuntos que no solamente son de importancia para Colombia, sino también para Venezuela. Yo voy a hacer algunos comentarios muy breves sobre la situación política nacional. Yo sé que a ustedes les interesa mucho, pero yo no soy un experto en política colombiana, entonces preferiría digamos, mantenerme un poquito al margen de entrar en ciertas profundidades sobre la situación política colombiana. Hay muchas cosas que ustedes conocen ya y es evidente que lo conocen por las intervenciones de los profesores Quijada y Arteaga, pero me gustaría sobre todo enfocarme en qué efectos puede tener esto para Venezuela. Pues nada, yo tengo, no, más que una presentación, algunas imágenes que pueden servir como de apoyo. En realidad son imágenes muy sencillas que nos pueden dar una idea acerca de esto de lo cual queremos discutir hoy, que son las elecciones en Colombia y sus posibles efectos en Venezuela, particularmente considerando la primera vuelta. Tenemos una segunda vuelta para el 19 de junio, entonces allí tendríamos también la oportunidad, si a ustedes les parece, de conversar posteriormente ya con un presidente electo y cuáles serían entonces esas proyecciones. Hoy podríamos
plantearnos sobre todo dos escenarios que tienen algunos elementos comunes y otros elementos que sí son bastante distintos, y creo que eso hay que considerarlo. Como ustedes ya han dicho, ¿verdad? Tanto Elías como Carmen, y creo que muchos de los que nos acompañan hoy en esta transmisión lo tienen también claro. Hay unos perfiles muy distintos, pero también muy parecidos en ciertos aspectos. Tenemos, por supuesto, al señor Gustavo Petro, que difícilmente lo podríamos llamar un outsider de la política colombiana. Es decir, pudo haber sido un outsider en algún momento, pero ha tenido participación en materia diplomática, en gobiernos en el pasado, ha sido alcalde de Bogotá, ha tenido participación legislativa, sobre todo como senador, ha sido candidato presidencial ya un par de veces, entonces, antes de esta, por supuesto, y ha mantenido siempre un lugar muy importante, sobre todo en un nicho político ideológico que Petro ha logrado capitalizar muy bien, que es el nicho político ideológico de ser esa contraparte con probabilidad de triunfo versus el uribismo. Colombia viene cerrando prácticamente un ciclo que podríamos llamar un ciclo de 20 años de uribismo, en donde no podríamos decir que el uribismo ya va de salida, pero sin duda estas serían quizás las elecciones en donde el uribismo ha tenido menor impacto, al menos directo, en cuanto a la ubicación de candidatos con posibilidad de triunfo, incluso en su momento, no solamente con el triunfo de Santos en 2010, sino también con el mismo triunfo, el triunfo del mismo Juan Manuel Santos en 2014. De una forma u otra, el uribismo siempre estuvo como parte esencial de ese proceso político. Eso también hizo que se generasen entonces esos nichos tan importantes, nichos, insisto, que ha sido capitalizado por Gustavo Petro de ser ese representante de las fuerzas antiuribistas en Colombia. También viene dándose un proceso muy interesante en Colombia que tiene que ver con unas transiciones generacionales, personas más jóvenes que ven y eso creo que se ha visto en buena parte del mundo, quizás no tanto en Venezuela, precisamente porque Venezuela llegó muy temprano al socialismo, y eso llevó precisamente a que se diesen unos procesos en los cuales la resistencia a los gobiernos o al gobierno o al Estado se dio sobre todo en términos de oponerse a soluciones de corte socialista, soluciones más de izquierda. Eso no abarca toda la oposición venezolana, como sabemos. Sabemos que la oposición venezolana sigue teniendo algunas trazas ideológicas muy importantes de pensamiento de izquierda, de pensamiento progresista, en distinta medida y bajo distintas tonalidades. Pero en el caso colombiano, siendo ese periodo de 20 años de esa era uribista una era tan prolongada, por supuesto que eso también generó espacios para una oposición cada vez más enconada, una oposición cada vez más fuerte y crítica en contra de ese uribismo, ¿no? El gobierno del presidente Iván Duque es un gobierno que ha tenido un interesante desempeño en materia, por ejemplo, de lucha contra los efectos de la pandemia de COVID-19. Podríamos decir que Colombia ha tenido, digamos, unos avances importantes. La economía ha logrado recuperarse bastante bien luego de sus efectos del COVID-19. También los precios del petróleo han favorecido a Colombia en ese sentido, pero ha habido un manejo relativamente responsable de la economía, y eso podría uno verlo como un efecto, digamos, que debería favorecer también la opinión pública en función de los intereses del uribismo, sobre todo de Iván Duque. Sin embargo, esto no es así. No es así porque esos triunfos de Duque se han visto en buena medida opacados por movimientos sociales, movimientos de protestas, uso de fuerzas policiales que algunas veces han excedido esa capacidad de violencia para contener precisamente perdón,
que han contenido precisamente a esos movimientos sociales y que en realidad también ha quedado mucho en evidencia que el gobierno de Iván Duque ha tenido gravísimos problemas de comunicación, y ustedes que estudian opinión pública, opinión política, saben que eso es crucial hoy en día en las democracias. Se supone que no es simplemente el buen desempeño, sino también la buena comunicación de ese desempeño. Hay algunos aciertos, por ejemplo, en materia migratoria, que eso no se puede negar, los aciertos en materia migratoria, que muchos investigadores en este tema en particular han destacado. Esos aciertos en materia migratoria vienen desde el gobierno de Juan Manuel Santos, han sido continuados por la Administración de Migración Colombia de Iván Duque, pero sin embargo yo podría decir que eso puede ser muy importante para los venezolanos que vivimos en Colombia, pero no necesariamente es algo tan importante en la gestión, en la evaluación de gestión que hace un ciudadano colombiano acerca de la situación general del país. Entonces, ha habido muchísimos problemas que naturalmente han afectado ese desgaste, han sido parte de ese desgaste del uribismo a lo largo del tiempo. Y parte de ese desgaste obviamente lo representan estos dos hombres que ustedes están viendo allí. Lo representan Gustavo Petro, en una larga trayectoria de, como decía Carmen, de tener un pasado, digamos, insurgente, y posteriormente haberse hecho con un lugar importante en ese nicho antiuribista. Y en el caso de Rodolfo Hernández, que no podríamos decir que sea tampoco un candidato necesariamente anti-establishment, pero no viene de los partidos tradicionales, tampoco viene de movimientos, digamos, conocidos, hace parte, sí, de algo que podríamos decir que lo mencionó Elías, que tiene que ver con procesos de descentralización, tiene que ver con estos fuertes clanes, personajes de raigambre local que tienen una incidencia en una ciudad o en un departamento en particular o en una región. Colombia es un país de regiones con identidades muy marcadas en cada una de las regiones, y representa un poco eso desde una perspectiva muy pragmática, una perspectiva, digamos, claramente populista, en donde no hay una ideología muy clara. Es difícil encasillarlo tanto en la derecha como en la izquierda. Es bastante pragmático. Puede cambiar de discurso fácilmente, puede cambiar de opinión sobre algunos temas. En realidad no está demasiado comprometido ideológicamente. Su discurso anticorrupción es un discurso bastante llano, bastante elemental, y eso ha sido precisamente la clave de su éxito. No ha tenido, digamos, una campaña convencional, como ya lo mencionó Carmen. Ha usado mucho redes sociales, muy particularmente TikTok. Ha tenido un apoyo interesante en personas, digamos, de avanzada edad, pero también en jóvenes. Es decir, está usando las redes sociales que los jóvenes y la gente más de mayor edad también usa. Es decir, el TikTok se termina reflejándose luego en una red que tiene esa característica de ser una red muy con un público muy hacia los extremos, que es Facebook, ¿verdad? Facebook es actualmente usado o por gente muy joven o por gente ya mayorcita, y allí ha tenido, digamos, esa incidencia precisamente este candidato, Rodolfo Hernández, que ha sido una sorpresa, pero una sorpresa que desde Colombia se veía desde hace un par de semanas, porque el último estudio de opinión que se hizo se veía que estaba creciendo muy aceleradamente, y ese crecimiento acelerado generó un impacto en la opinión pública. Y ese impacto en la opinión pública fue precisamente el de impulsar la idea del voto estratégico, del voto útil. ¿Cómo logro efectivamente capitalizar que mi voto tenga un valor importante en la decisión política? Parecía que fue, digamos, parte del proceso de razonamiento, sobre todo de personas que adversan a Gustavo Petro. Gustavo Petro se ha logrado hacer con ese nicho, les comentaba yo a ustedes, pero también tiene un nicho muy importante, es el nicho de ser ese candidato que genera pasiones. Es decir, Gustavo Petro es amado o es odiado. Entonces tiene una altísima aceptación popular, pero también tiene un altísimo rechazo popular. Entonces siempre se vio a Federico Gutiérrez, a Fico Gutiérrez, como esa alternativa desde
desde las consultas interpartidistas, que fueron esa especie de primarias, ¿verdad?, que se dieron en Colombia. Pero cuando los resultados comienzan a decir que el único que le podría ganar en segunda vuelta a Gustavo Petro era el señor Rodolfo Hernández, pues el voto estratégico comenzó a cambiar y se comenzó a orientar ese voto antipetrista hacia Rodolfo Hernández. Y eso es lo que vimos entonces en las elecciones del pasado domingo. Vimos esa migración del voto y también vimos una distribución interesante del voto que tiene que ver con, no es una distribución nueva, pero es una distribución que ya habíamos visto, por ejemplo, en el plebiscito. Es una distribución muy particular. En lo que ven ustedes en naranja, ojalá lo vean bien, son los departamentos en donde ganó Gustavo Petro. Esto es la región de la costa, ¿verdad? La región Pacífico y hacia el sur, la región amazónica. Y esta región que ustedes ven aquí, esa enorme región que ustedes ven aquí, son los Santanderes, ¿verdad? Muy cercano a la frontera con Venezuela, la región llanera, y un poquito más hacia el sur, es un sur un poquito más periférico, ¿verdad? Periférico a Bogotá, que también es una región, digamos, importante llanera. Bueno, buena parte de los llanos, como ustedes saben, se lo comparten entre Colombia y Venezuela, pero los llanos colombianos son enormes. Y vemos entonces un voto un poco más conservador, un voto más distante de ciertas posiciones. Ustedes podrán ver acá esta rayita, que esto es Bogotá. Obviamente Bogotá siempre vota a la izquierda. Bogotá tiene ese comportamiento, un comportamiento que hasta los años 90, por ejemplo, era muy común de Caracas. No sé si los que nos están, bueno, algunos serán muy jóvenes y no recuerdan eso, pero históricamente Caracas también votaba un poco contra el país, ¿no? Es decir, la forma en la cual votaba Caracas no reflejaba necesariamente la forma en la cual se votaba en lo que se conoce en Venezuela como el interior del país. Y lo que ustedes ven aquí en púrpura es el enorme y muy rico departamento de Antioquia, cuya capital es Medellín, y ahí ganó Fico Gutiérrez. Se supone que en este momento parte de estos votos, que son muy importantes, terminarían del lado de Rodolfo Hernández, y eso nos está generando en este momento una situación muy particular, muy interesante, que por cierto lo refleja hoy el diario El Tiempo. Y en el diario El Tiempo, no sé si lo logran ver acá, lo que dice el diario El Tiempo, básicamente es que existe en este momento, el primer estudio de opinión que se hizo, hay un empate técnico. Hay un empate técnico en donde Rodolfo Hernández tendría aproximadamente 41% y Gustavo Petro 39%, pero con un margen de error de más de 2%. Entonces, ese empate técnico en esa primera medición ya nos dice que al parecer hay una tendencia muy clara a que los votos, que fueron un poco más de 5 millones de votos de Fico Gutiérrez, posiblemente terminen apoyando a Rodolfo Hernández, y que en ese sentido buena parte de los votos de la llamado centro, la Centro Esperanza, que eran partidos más como de centro izquierda, terminen, y muchos apoyos que estuvieron con el candidato Fajardo, terminen, sobre todo, no todos, pero gran mayoría terminen con Petro, pero que esos votos no serían suficientes para lograr la victoria. Es decir, es una cosa muy paradójica, paradojas que ocurren sobre todo en las segundas vueltas, ¿verdad? En esos sistemas de doble vuelta, que quien gana la primera vuelta no necesariamente tiene garantizado el triunfo en segunda vuelta, porque podría generar mucho rechazo, y es allí donde estamos viendo la clave de esto. Creo que todavía es muy temprano, y yo además yo no me siento capacitado como para hacer una predicción en ese sentido, pero parecería que al día de hoy, tal como lo demuestran los primeros números que comienzan a salir, hay una tendencia a que los números comiencen a emparejarse. Parece que puede ser algo muy cerrado en esta primera etapa, pero cuando uno habla con colegas, politólogos, con periodistas, escucha analistas colombianos que manejan el tema local en detalle, sí se da cuenta que los análisis convergen en lo mismo, ¿no? Casi todos los análisis convergen a lo siguiente, a que era mucho más fácil que los votos de Fico fuesen a Rodolfo Hernández, y no que los votos de Rodolfo Hernández se fuesen a Fico. El voto de Rodolfo Hernández no es ideológicamente muy sólido, razón por la cual, y el voto de Fico sí parecía un voto muy duro antipetrista, con lo cual, y ya vimos los apoyos que comienza a recibir Rodolfo Hernández, que no ha querido recibir apoyos oficiales, pero digamos apoyos extraoficiales del uribismo y de otras fuerzas más de derecha, que comienzan a alinearse con Rodolfo Hernández, y que esos votos que parecía que Rodolfo estaba muy
lejos de el umbral para la victoria, son un caudal tan importante que efectivamente podrían llevarlo a una victoria. Insisto, esto es como muy temprano, yo no quiero adelantar ningún tipo de pronóstico, no estoy haciendo ningún pronóstico, simplemente estoy resumiendo lo que están diciendo los expertos y periodistas en Colombia. Ahora bien, ¿cuál podría ser el impacto para Venezuela? Es decir, ¿qué es lo que nos convocaba para hoy? Pues el impacto para Venezuela tiene que ver en buena medida con el final de la política del llamado cerco diplomático. La política del cerco diplomático fue una política llevada adelante por... todo el mundo asocia el cerco diplomático con Iván Duque y tienen razón en la mayor parte del tiempo. Sin embargo, debemos recordar algo. El Grupo de Lima, ahora todo eso nos parece como lejano, ¿no? Una cosa como remota y en realidad fue hace 4 años. El grupo, es que han pasado muchas cosas, ¿no? Hay pandemia de por medio, guerras de por medio, es decir, hace 4 años el mundo estaba con los ojos puestos en Rusia y el mundial. Hoy en día están los ojos puestos en Rusia por otras razones. Entonces, hace 4 años, poco más de 4 años, pasaron 2 cosas interesantísimas, que fue, bajo el gobierno de Juan Manuel Santos, Colombia pasó a ser un global partner de la OTAN. Es decir, llegó a tener ese estatus muy particular, siendo el único global partner de la OTAN en toda América Latina, ¿no? Eso le da cierto acceso a información, a entrenamiento, a cooperación en materia de defensa. Esto fue visto, obviamente, con muy malos ojos desde Miraflores, pero adicionalmente debemos recordar que el Grupo de Lima fue impulsado, sí, en Perú, pero desde Colombia, con muchas fuerzas desde Colombia, bajo el gobierno Santos, no bajo el gobierno Duque. Y las elecciones del 18 de mayo del 2018, precisamente las elecciones donde termina, las cuestionadas elecciones, en donde termina reelegido Nicolás Maduro, el gobierno que desconoció a Maduro no fue el gobierno de Duque. Duque hereda ese desconocimiento del gobierno que fue iniciado por Juan Manuel Santos. Entonces, esto hay que verlo, digamos, con un poco de perspectiva histórica reciente, pero histórica al fin, que nos permite entender que efectivamente hay una serie de comportamientos, hay una serie de elementos que no están única y exclusivamente atados a la política de Duque, sino que vienen desde Santos. Hay una cierta coherencia que se ha manejado allí, pero que se exacerbó con el gobierno Duque, muy particularmente gracias a la presencia y la fuerza y las presiones que vinieron desde la administración Trump. El gobierno Trump, como ustedes saben, tuvo una posición muy férrea hacia Venezuela, hacia Cuba y hacia Nicaragua, ¿verdad? Ellos llamaban eso, digamos, la troika del autoritarismo, la troika, sí, la troika autoritaria. Y eso fue impulsado sobre todo desde, yo diría que desde la posición muy fuerte que tuvo allí el senador Marco Rubio, que quizás pudo haber sido, digamos, esa gran fuerza que impulsó y que llevó precisamente a ciertas sanciones, más allá de las sanciones selectivas, comenzó a pensarse y ejecutarse sanciones mucho más fuertes, y fue cuando llegaron las sanciones petroleras a Venezuela. Por supuesto que ya PDVSA está en una situación ruinosa, era muy difícil decir que las sanciones hayan acabado con PDVSA. Todos sabemos que PDVSA ya tenía, desde la caída de los precios del petróleo en 2014, quedó en evidencia que PDVSA tiene una capacidad de producción muy disminuida, pero las sanciones, digamos, empeoraron esta situación y comenzamos entonces a ver una relación cada vez más estrecha con Moscú, porque Rusia sirvió como ese elemento para la comercialización de ese petróleo con descuento de Venezuela en el mundo. Pero para no seguir abriendo ventanas, ¿verdad? Vamos a tomar en cuenta lo que pasó en la relación con Colombia y Venezuela. Se cerraron digamos, volvieron los embajadores a sus países y se cerraron los consulados. Venezuela es el país que históricamente ha tenido más consulados colombianos. Es decir, los colombianos tienen más consulados, digamos, los 3 países con más consulados colombianos en el mundo son Venezuela, Estados Unidos y España. Y uno entiende eso, ¿no? Pero cuando uno suma los consulados de Venezuela, digamos, cuando uno cuenta los consulados de Venezuela, se da cuenta que son más que los de España y Estados Unidos juntos. Entonces, cuando hablamos del problema consular, no solamente estamos hablando de casi 2 millones de venezolanos que vivimos en Colombia, sino que también seguimos hablando de una histórica presencia de colombianos que ya no son
simplemente colombianos, son colombo-venezolanos, o sus hijos, o personas que tienen vínculos con Colombia, que siguen en Venezuela y que también han quedado sin asistencia consular. Eso por solo hablar del tema consular y humanitario. Podríamos hablar también del tema de seguridad, es decir, tenemos una frontera que es extensa, una frontera terrestre de 2.219 kilómetros, una de las fronteras más extensas y menos custodiadas seriamente en América Latina, con muchísimos problemas de narcotráfico, de crimen organizado, de presencia de grupos irregulares, etcétera, etcétera, y que además hemos visto no solamente las tradicionales problemas de la frontera colombo-venezolana, sino que estamos viendo, y lo vimos el año pasado, hace más de un año, comenzamos a ver combates de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana versus grupos de disidencia de la FARC. También hemos visto la caída de grandes cabecillas de esa disidencia, hemos visto la caída de importantes comandantes guerrilleros que fueron asociados en su momento con Venezuela y otros que han sido asociados más bien con movimientos, digamos, con posiciones contrarias a esto. Y hemos visto también una cosa muy llamativa, ¿no? Que en esos combates, sobre todo en la frontera entre Apure y Arauca, hemos visto también una muy disminuida capacidad militar, una muy disminuida capacidad táctica de las Fuerzas Armadas venezolanas, incluso con la muerte y secuestro de oficiales en combate. Y eso, digamos, ha llamado mucho la atención. Y eso también podría ser un elemento importante. Aparte de todo el tema migratorio, consular, llama mucho la atención la posibilidad de alguna forma de cooperación. Algunos ven esto como una cosa imposible porque, bueno, yo diría que a veces nos gana un poco la visión de que los enemigos van a ser enemigos siempre o que los enemigos no pueden cooperar, pero digamos, yo que soy un realista de las relaciones internacionales, entiendo que muchas veces los enemigos pueden llegar a ciertos acuerdos de conveniencia. Y adicionalmente está el tema comercial. Es un tema que parece olvidado porque las relaciones colombo-venezolanas fueron deterioradas, se deterioraron mucho antes de la llegada de Maduro, pero llegaron a ser muy importantes, sobre todo para los estados y los departamentos fronterizos de Venezuela y de Colombia. Particularmente en Colombia, que Colombia gozó de una balanza comercial muy positiva, siempre ganándose poco más del 70% de lo que era el comercio binacional, porque bueno, el negocio es natural, ¿verdad? Productos agroindustriales en Colombia, e incluso industriales de otro tipo, y petrodólares en Venezuela, pues el negocio es lógico, ¿no? El intercambio es lógico allí. Eso también, digamos, se ha visto como un elemento importante que las cámaras de comercio colombo-venezolanas están viendo con mucha atención, porque, y aquí vamos con los candidatos, los dos candidatos han dicho que dentro de sus primeras decisiones va a ser restaurar las relaciones con Caracas. Eso va a ser de las primeras decisiones. De hecho, el único candidato que en algún momento dudó acerca de esto fue precisamente Fico Gutiérrez. Pero estos dos candidatos han sido quizás de los candidatos que más abiertamente han dicho que van a abrir las relaciones con Venezuela, pero sinceramente no pareciera haber mayor intención de interacción con Venezuela. ¿Y por qué lo digo? Porque en el caso de Gustavo Petro, y ya Carmen había mencionado esto, Gustavo Petro es asociado con el socialismo del siglo XXI, con el Foro de Sao Paulo y con unas relaciones muy viejas con Hugo Chávez. No tanto quizás con Nicolás Maduro, ha sido a veces objeto de crítica de personeros del chavismo, particularmente por el presidente del PSUV, Diosdado Cabello, que en su momento llegó incluso hasta considerarlo un traidor a las causas socialistas latinoamericanas, que era un cobarde, etcétera, etcétera, pero que últimamente, digamos, ha habido ciertos piropos por parte del PSUV hacia la candidatura de Gustavo Petro y muy especialmente de su candidata a la vicepresidencia, Francia Márquez. Y esto es muy llamativo, esto es muy interesante. Pero Gustavo Petro quiere deslastrarse, ha tratado de jugar a deslastrarse del chavismo, a que no lo vinculen directamente con el chavismo. Esto no es un patrón que solo se ve en Colombia, lo hemos visto en América Latina, en varios países, sobre todo a partir de 2017-2018, muy particularmente 2017 con toda esta jugada con el Tribunal Supremo de Justicia. Y ha habido entonces esa tendencia a no necesariamente condenar al gobierno venezolano, pero tratar de no mantener una relación tan estrecha con este gobierno de Nicolás Maduro. Entonces, por allí podríamos ver alguna apertura, alguna cooperación, algún intento de regularizar los flujos migratorios, que es un tema muy importante para la seguridad interna colombiana, pero habría que esperar
cuál sería la posición de Gustavo Petro frente a Venezuela, más allá naturalmente de reconocer que Maduro es el presidente de Venezuela. Digamos, ahí el gran perdedor en todo esto va a ser siempre el interinato de Juan Guaidó, porque precisamente es quizás el eslabón más débil de esa cadena. Digamos, reconocimiento y la restauración de las relaciones con Venezuela pasa por el desconocimiento de Guaidó, lo cual lo puede dejar en una situación muy precaria, en un momento en el cual los Estados Unidos está tratando de resolver un problema de seguridad energética que Venezuela no lo puede resolver, pero puede paliar parte de ese problema de seguridad energética. Adicionalmente, Gustavo Petro ha dicho que él no va a apoyar mayores exploraciones petroleras ni gasíferas en Colombia, razón por la cual Venezuela cobra aún más atractivo para la inversión extranjera. Algunos me dicen, no, pero no puede haber inversión extranjera en Venezuela porque no hay seguridad jurídica. Las petroleras generalmente saben manejarse en ambientes de poca seguridad jurídica porque los petroestados tienen poca seguridad jurídica. Es decir, son negociaciones un poco más crudas, un poco menos, siempre formales, por supuesto, pero siempre con altísimo riesgo. Eso siempre ha sido la apuesta del negocio petrolero desde hace más de 100 años. Entonces, yo entiendo muy bien, digamos, las reservas que puedan tener algunos colegas, pero creo también que el negocio petrolero ha tenido históricamente esa característica de manejarse en ambientes no necesariamente los más democráticos y con Estado de Derecho y con rule of law, ni nada de esto, ¿no? Entonces, eso hay que verlo también con mucho realismo. En el caso, bueno, y esto lo decía yo en un foro de la facultad aquí en mi universidad, la facultad de ingeniería, en un foro de la maestría de ingeniería de petróleos, les decía que un triunfo de Gustavo Petro y sobre todo esa política antipetrolera podría hacer muy atractiva a Venezuela, pero también muy atractiva a Guyana. Y allí ya vemos los posicionamientos respectivamente de Chevron y de Exxon, con países que en realidad no parecieran en este momento no tener mayores reservas en materia de abrir, digamos, el mercado a esas inversiones petroleras. En Venezuela incluso hemos visto algunos intentos de privatización, incluso un poco en contramarcha de lo que había planteado Hugo Chávez, mientras que quizás Colombia pueda perder algún tipo de atractivo en ese tipo de inversiones. Contrario es el caso de Rodolfo Hernández en ese punto en particular. En lo demás pareciera muy similar, es decir, digamos, reabrir las relaciones con Venezuela, él pareciera tener una visión del negocio fronterizo mucho más clara que Gustavo Petro, entonces eso también va a ser un elemento importante a considerar. Es un hombre no necesariamente de un estado, de un departamento fronterizo, pero muy cercano a la frontera. Además, Bucaramanga ha tenido una relación muy estrecha con el comercio con Venezuela históricamente, incluso con ciertas élites, élites sociales y económicas en estados andinos de Venezuela que se han formado también en el pasado en Santander, digamos, santanderianos que han hecho también vida y negocios en países, en estados andinos o en el estado Zulia, por ejemplo, que ha sido como la zona de mayor incidencia de santanderianos allí. Y Rodolfo Hernández, que es un hombre de 77 años, conoce muy bien la historia, conoce la trayectoria. No es tanto como la gente joven que dice, bueno, es que Venezuela es un país arruinado, entonces no hay posibilidad de hacer negocios con ella. Rodolfo Hernández tiene la película un poco más clara por su edad y por su ubicación geográfica, ¿no? por su origen. Y eso le permite también tener esa visión del negocio y el potencial de negocios que ofrece en este caso Venezuela sobre todo para la industria, la agroindustria fronteriza colombiana. Pero en materia de petróleo, decía yo, sí, parece haber no parece estar demasiado pendiente de ese asunto. Coinciden sí los dos en tratar de renegociar tratados de libre comercio con los Estados Unidos. No de forma muy drástica en el caso de Rodolfo Hernández, aunque es un empresario con una visión bastante proteccionista, con lo cual los tratados de libre comercio no parecen ser elementos tan importantes para él. Es decir, no lo ve, no es un empresario del libre comercio y de la globalización, nada de esto, sino lo ve más como esos empresarios que tratan de proteger su propio negocio, ¿no? Y en el caso de Gustavo Petro, también como una prebenda, y también porque filosóficamente Gustavo Petro cree en la autarquía y en el Estado grande y el Estado empresario. Esos son, digamos, algunos elementos importantes. Se darán cuenta que quizás no haya tantas diferencias entre uno y otro, pero quizás
allí, quizás si tuviésemos ya para cerrar, poner alguna diferencia importante, tiene que ver con proyectos, sobre todo de característica social. Todos hablan, por supuesto, en el siglo XXI todo el mundo tiene que hablar de la justicia social y todo el mundo tiene que hablar de políticas de ayuda y de asistencia a los más desfavorecidos, pero en el caso de Rodolfo Hernández pareciera ser más de continuidad de ese apoyo a los más desfavorecidos, pero sin demasiados sobresaltos, mientras que se intuye desde la posición del pacto histórico, que es esta coalición que apoya a Gustavo Petro, que sí se quieren hacer cambios mucho más drásticos en materia del modelo económico colombiano. Entonces, son los dos proteccionistas, quizás uno es mucho más conservador en su proteccionismo y otro quiere ser un poco más revolucionario en su proteccionismo, tener un Estado mucho más grande, pero yo diría que en líneas gruesas esos son como las posiciones que hay. No, en esta elección, y ahora sí termino, en esta elección no se ha hablado tanto de Venezuela como en la de 2018. 2018 estaba muy caliente todo el tema venezolano, se venezolanizó la elección, el proceso electoral de 2018, se venezolanizó la política exterior de Iván Duque, y yo creo que así como estamos viendo la desvenezolanización de las elecciones en Colombia, podríamos ver también una suerte de desvenezolanización de la política exterior, siendo Venezuela siempre un tema importante, pero quizás no tan importante como los temas domésticos y sobre todo los temas económicos en Colombia. Muchísimas gracias, profesor Mijares, de verdad que interesantísima toda esta panorámica. Y bueno, hay una serie de preguntas que me estoy haciendo en mi mente con respecto a que, bueno, evidentemente pareciera que Venezuela pasó de moda, por decirlo mal y pronto, en lo que es el debate político internacional, regional y particularmente el colombiano, aun cuando somos, diríamos, hermanos siameses, ¿no? Como lo indica el número de consulados colombianos que hay en Venezuela. Pareciera entonces que independientemente del resultado podríamos esperar que hay un paso adelante con cualquiera de estos dos candidatos hacia una suerte de estabilización, al menos en el plano de las relaciones internacionales del gobierno de Nicolás Maduro, y que nos dirigiríamos entonces a unas elecciones presidenciales en Venezuela, dado la pérdida del apoyo entonces que tendría la oposición en términos internacionales, hablando del Grupo de Lima, ¿no? Porque vemos que hay una corriente que parece dirigida a la recuperación de espacio por parte de la izquierda en lo que es Hispanoamérica, por así decirlo. Petro asistió a la toma de posesión de Boric, ¿no? Por una parte. En Perú, que sería el país del Grupo de Lima, pues está ahí Pedro Castillo, bastante comprometido en su posición actual, pero obviamente no sería un presidente que favorece el Grupo de Lima. Y podríamos esperar entonces que se debilite más la posición, como usted dijo, de lo que se llama el gobierno interino, como por, digamos, en el caso de Colombia, cualquiera de los dos candidatos que ganara empezaría por restablecer relaciones diplomáticas y devolver a aquellas empresas e instituciones que están bajo la administración del interinato, como es el caso de Monómeros. Sí, yo diría que quizás la víctima muy clara de todo lo que está pasando, no solamente en Colombia, porque esto no son solamente efectos de un proceso electoral en Colombia, aunque también, digamos, hace parte de esto, pero también de la guerra en Ucrania, por ejemplo, y ese cambio en materia de prioridades de seguridad energética en los Estados Unidos está haciendo que el interinato sea cada vez menos útil. Adicionalmente, no logró cambios importantes, o ninguno. Juan Guaidó no tiene apoyo popular, es decir, al parecer no goza de mucho apoyo dentro de Venezuela. Fuera de Venezuela ha gozado del apoyo, al menos el reconocimiento de los Estados Unidos, pero cada vez ese reconocimiento termina siendo cada vez más pesado, menos útil desde el punto de vista, insisto, de seguridad energética, de capacidad de tomar decisiones y de incidir en la política exterior venezolana. En Colombia se ha visto también como
una apuesta muy fuerte que hizo Colombia de apoyar a esta operación, pero que al final no tuvo éxito, no tuvo, digamos, resultados importantes. Le ha costado en buena medida buena parte del desprestigio del gobierno de Iván Duque en materia de política exterior tiene que ver directamente con su apoyo irrestricto a Juan Guaidó, y entonces yo podría decir que el interinato estaba ya hace rato de salida, pero que toda esta constelación de eventos internacionales, más obviamente todos los nacionales que ustedes conocen muy bien, toda esta constelación de eventos internacionales, este alineamiento de eventos, hacen que quede en evidencia que definitivamente ya no sé si decir que ha pasado de moda, pero que ya no cumple una función muy importante en materia política. Pareciera más bien que la región, independientemente del giro, digamos que volvamos a un giro a la izquierda o no, pero pareciera ser que la región está mucho menos interesada, tanto la región, los gobiernos que pueden ser de centro o de derecha, como los gobiernos de izquierda o centro izquierda, están menos interesados en el caso venezolano. Es decir, el caso venezolano comienza a ser ya un caso agotado en los medios de comunicación, es decir, que ha logrado estabilizarse, es decir, ha tenido mucho impacto eso que ya prácticamente, yo sé que para ustedes ya suena como casi como un chiste, pero ha tenido mucho impacto eso de Venezuela se arregló, ¿no? Es decir, esa noción de Venezuela se arregló. Esas tres palabras están teniendo un impacto muy importante porque comienza a verse como, bueno, ya los asuntos venezolanos pareciera estar, digamos, retomando su cauce natural. Venezuela está en una situación en la que quizás no va a producir petróleo como antes, pero está casi a nivel de producción de petróleo de Colombia. Tiene un déficit poblacional, es decir, eso es muy importante porque ahora los ingresos petroleros venezolanos que obviamente iban a la baja, pueden medio estabilizarse por ingreso per cápita, por ejemplo, y también vemos una privatización de la economía, es decir, vemos mayor actividad por parte de privados, actividad no productiva, sobre todo en materia de servicios, pero las imágenes y sobre todo esa capacidad de transmitir información que sale de Venezuela está muy concentrada en el este de Caracas, por supuesto. Y eso está generando una visión en donde se magnifica los efectos, digamos, favorables de una apertura económica un poco forzada y una dolarización informal de Venezuela, que ya es un hecho. Se magnifica eso y se minimizan los efectos adversos que ha tenido, por ejemplo, la falta de servicios públicos en buena parte del país. Es decir, eso no lo puede suplir una economía privada. Y menos una economía privada basada simplemente en comercio y servicios. No puede suplir el acceso al agua potable, no puede suplir el acceso a electricidad, no puede suplir elementos que son naturalmente de gran envergadura y de gran magnitud para un Estado. Entonces, esa visión un poco distorsionada de Venezuela encaja muy bien con lo que necesita la región, que es un poco sacar a Venezuela de la ecuación. Venezuela no es en este momento interesante para gobiernos que quieran confrontar a Nicolás Maduro porque ha demostrado que tiene capacidad de resistencia, y tampoco es interesante para los gobiernos de izquierda porque pareciera también que es un riesgo reputacional acercarse a Venezuela, al menos abiertamente. Entonces, eso le deja un margen de maniobra bastante importante al gobierno venezolano, que creo yo que si es consistente con lo que ha sido hasta el momento, va a saber aprovechar. Gracias, profesor Víctor. Aquí para cerrar tenemos 3 preguntitas, ¿no? Dice Alejandro Martínez, ¿cuál tiene más poder en esta elección, el voto ideológico o el voto castigo? Gerardo Oviedo pregunta, ¿hay posibilidad de fortalecer las relaciones económicas entre privados quienes hacen vida en el eje del norte de Santander? ¿La política migratoria cuál giro tendrá? Y Verónica Serrano pregunta, ¿se podría decir que entonces la batuta en cuanto a la acción de la situación de Venezuela la pone Estados Unidos? Como ahora en realidad no se está tomando acciones que sean de política interna de Venezuela, vemos reflejado que países como Colombia toman las mismas posiciones y actitudes, preguntan. Y por último, William Castellano pregunta, ¿será que toda esta reactivación diplomática que dicen los candidatos es para buscar los mecanismos jurídicos y legales para regular la situación de los migrantes venezolanos o es para conseguir los votos de los ciudadanos del departamento del norte de Santander? Listo. Bueno, varias preguntitas. Apenas en la segunda no logré tomar nota, pero me la repites ahora. La vamos a dejar de última, pero porque tomé nota de las otras 3.
Disculpa. Ok. Entonces me voy con la primera, que tiene que ver con qué va a pesar más, voto ideológico o voto castigo. Yo no soy experto electoral del sistema político colombiano, pero pareciera que el voto ideológico ya está digamos, bastante claro en cuanto al caso Petro. Es decir, e incluso algunos analistas aquí en Colombia dicen que Petro ya está tocando su techo natural, ¿no? Y que tienen poco margen para crecer porque hay un voto, digamos, antipetrista, que podríamos llamar que es un voto ideológico, quizás sí, antipetrista, que se va a ir con Rodolfo Hernández. Quizás el voto castigo ya lo vimos en la primera vuelta. Y en este caso ya hay un voto más, sí, más ideologizado, más contrario a el proyecto de Gustavo Petro, que sigue siendo, por los más radicales y por los más ideológicamente orientados al centro derecha y derecha, lo ven como una amenaza a la democracia del país. Entonces, allí sí podríamos ver entonces que la primera fase fue más de voto castigo, sobre todo castigo al uribismo, pero también un voto estratégico, un voto útil, que, digamos, desfavoreció el uribismo en este trecho histórico, pero que las posiciones ideológicas quizás tengan un papel importante que jugar en esta segunda vuelta. Me voy con la tercera pregunta, que fue la que pude anotar, que es la de Estados Unidos como tutor o como rector de esa política. Desde luego que Estados Unidos tiene un rol muy importante en todo esto, ¿no? Un rol muy importante no solamente por la incidencia que tienen los procesos de toma de decisión en Colombia, por ser el principal socio comercial, por tener eh, Estados Unidos acaba de nombrar a Colombia como aliado principal no OTAN, con lo cual eso también, digamos, supone, aparte de ser un global partner de la OTAN, supone unos niveles importantes de compromiso, pero también de inversión. Es decir, hay muchísima inversión estadounidense en Colombia. Entonces, por supuesto que lo que diga Estados Unidos va a ser siempre muy importante, y lo que quiere incluso un candidato como Gustavo Petro, si llega a ser presidente, que es renegociar el Tratado de Libre Comercio. Los tratados de libre comercio tiene que ser a través de un mecanismo bilateral. No lo puede negociar y no lo puede cambiar unilateralmente. El mismo caso con Rodolfo Hernández. Entonces, sí, sin duda esto es importante. Y otra cosa que tuvo mucho impacto, pegó mucho aquí en Colombia, fue ese acercamiento que se comenzó a dar entre Washington y Caracas, incluso con la visita de delegados del gobierno Biden en el Palacio de Miraflores, tratando de establecer una relación, sobre todo pensando en la seguridad energética. Eso caló muy duro, eso fue un golpe muy duro al gobierno de Iván Duque. Lo dejó en evidencia que se estaban tomando decisiones sin consultarle a Bogotá, con lo cual toda la estrategia del cerco diplomático quedó evidentemente, digamos, fuera, descarrilada por completo de lo que había sido ese alineamiento, un poco incómodo, pero alineamiento al fin, entre Washington y Bogotá durante la era Trump. ¿Qué otra cosa? La regulación de migrantes es un tema fundamental para todos, es decir, todos están de acuerdo en eso, derecha, izquierda, centro, todos están de acuerdo en que hay que regularizar a los migrantes, sobre todo por un tema de seguridad. Muchas veces, digamos, se ha visto, obviamente eso termina magnificándose, pero se ha visto, por ejemplo, en los casos de más llama la atención, cuando hay crímenes o delitos cometidos por venezolanos que no están plenamente identificados, es decir, no tienen documentos, que tienen que ser liberados, ¿no? Digamos, el sistema jurídico colombiano es muy garantista, y eso, digamos, ha sido aprovechado también por algunos como para sacar provecho criminal a todo esto. Pero adicionalmente está todo el tema de los que sí vivimos regularmente, que sí formamos parte de incluso el sistema tributario, que estamos plenamente identificados, que formamos parte de la fuerza laboral colombiana. 61 personas conectadas. Adelante, adelante, sigue Víctor. Ajá, entonces, pero escucho ahí. Sí, el profesor Entonces, Elías. listo. Entonces, estoy escuchando sonido de fondo, es muy difícil. ¿En la nube? Sí. Okay. Sí. Sí, 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 sí. Adelante, Víctor. Yo no había recibido la Te están invitación. viendo. No había recibido nada. Por Sí, favor, el profesor Elías, que se está escuchando, tiene el micrófono abierto. Gracias. Adelante, listo. Víctor, disculpe. Entonces como decía, que ya no sé ni qué decía, sí. No, hablaba de la situación migratoria
debiese Sí. regularizada. En el caso tuyo, que tienes Sí, digamos, digamos, residencia legal, digamos, necesitabas una ayuda. está también todo el tema, por ejemplo, la presencia de los consulados, que es muy importante, por ejemplo, para pasaportes, por ejemplo, para poder tener acceso a pasaportes, para poder renovar cédulas. Es decir, para los venezolanos que todavía, digamos, tenemos un vínculo, por supuesto, con Venezuela, un vínculo identitario con Venezuela, un vínculo legal con Venezuela, un vínculo que tiene que ver, por ejemplo, con la legalización de documentos. Es decir, muchos venezolanos profesionales en Colombia han tenido muchos problemas, por ejemplo, para legalizar sus documentos, sus títulos, para apostillar. Entonces, todo eso es importante y eso se quiere regularizar. Quizás sea un poco ingenuo por parte de los candidatos y muchos funcionarios colombianos, porque creen que regularizar va a ser suficiente, cuando ya sabemos que se han generado algunas mafias en el manejo de documentos personales y legalización de documentos en Venezuela. Pero bueno, al menos es dar un paso en la dirección de regularizar toda esa relación. Entonces, sí, hay un tema de regularizar que es muy importante. El tema del voto fronterizo, si es un voto, miren, el mapa que mostré en los estados fronterizos, sobre todo en los países, con los estados andinos, hay una tendencia más hacia Rodolfo Hernández, pero eso también es su área de influencia directa. Es decir, su liderazgo es un liderazgo muy regional, con mucho énfasis en Santander y norte de Santander. Y allí, obviamente, ha tenido un impacto muy importante. En norte de Santander, digamos, que es el departamento cuya capital es Cúcuta, y que está, digamos, está muy permeado, obviamente, por todas las dinámicas sociales, migratorias, económicas de Venezuela, ha votado históricamente en contra de la izquierda, sobre todo, digamos, durante el periodo del socialismo del siglo XXI. Entonces, sí diría yo que hay un efecto allí electoral, pero lo más importante es el interés por la regularización de la migración venezolana. Y la pregunta, que era la segunda pregunta, lo único que logré anotar tenía algo que ver con Norte de Santander también, pero no sé si es exactamente eso. Bueno, la leo aquí. Hay muchísimas preguntas. Bueno, estamos encantados. Está sido muy interesante. Si quiere, después entonces le hace llegar al profesor Víctor y él le puede responder con calma a los participantes. Dice, ¿hay posibilidad de fortalecer las relaciones económicas entre privados que se viven en el eje del norte de Santander? La política migratoria, ¿cuál giro tendrá? Yo creo que eso de alguna manera lo respondió. Y hay una pregunta que es quemante, ¿no? Alguien pregunta, ¿cómo es posible que un candidato con un historial tan manchado como el de Petro haya sido considerado siquiera para ser candidato electoral? Y la última pregunta que logré leer, pareciera entonces que cualquiera de los resultados son buenas noticias para el gobierno venezolano, y quedaría la expectativa de que, más allá de los acuerdos políticos y diplomáticos y de las prioridades energéticas de cada quien, pues la realidad doméstica en Venezuela es una, y esa no se puede combatir con narrativas ni con propaganda, por así decirlo. Y sí, ¿qué cabe esperar? Porque yo creo que el flujo de migrantes venezolanos no se va a detener, ¿no? Hasta ahora se estima que entre el 15 y el 20% de la población venezolana, y no creo que, digamos, en el futuro cercano se detenga la inmigración de los venezolanos. Para cerrar, y agradeciendo muchísimo la amabilidad del profesor Víctor, sus palabras Vale, bueno, finales. son muchas preguntas y de verdad que no logré captar casi nada, porque digamos, pensaba que me ibas a formular la pregunta que no había anotado yo y me lanzaste como 4, entonces ni siquiera anoté. A ver, lo que recuerdo. Con respecto al historial de Gustavo Petro, en realidad eso no es nada nuevo. Es decir, Gustavo Petro ha venido incorporándose al sistema político colombiano desde hace mucho tiempo. Entonces, todavía obviamente hay mucho rechazo hace Gustavo Petro, y eso también tiene que ver con su historial revolucionario, rebelde, etcétera, etcétera, insurgente. Em, eh, pero, como les decía, digamos, a partir de distintas formas, digamos, de pacificación y de integración de grupos insurgentes a la vida política, particularmente en el caso de lo que se hizo con la M19, que era el grupo al que él pertenecía, eso ya es visto como parte de la historia, y que él se incorporó plenamente al sistema político. Tiene sus vínculos, digamos, tuvo sus vínculos importantes y evidentes con el socialismo del siglo XXI, por supuesto que sí, la señora Piedad Córdoba también, que son muy conocidos, tanto Petro como Piedad Córdoba en Venezuela, pero ya ellos son considerados parte del sistema político, digamos, colombiano. Es muy difícil, digamos, negarles eso. No son vistos como rebeldes en este momento, como guerrilleros, ni como enemigos del sistema, sino
parte del propio sistema político. Pueden tener su visión, pero digamos, hay que entenderlo así. Y hay que verlo también sin necesariamente los lentes de la historia de Venezuela, porque los dos países son muy cercanos, pero las historias son muy distintas, muy contrastantes. Incluso podríamos hablar en algún momento sobre el contraste que hay entre Colombia y Venezuela en todo, tanto su política doméstica como su política exterior. Pero eso podría ser materia para otro seminario. Y en cuanto al tema, bueno, el tema migratorio obviamente siempre va a ser un tema muy importante. Yo no sé cómo está en este momento el tema de los flujos migratorios. La economía colombiana tiene una capacidad muy limitada de absorber mayor cantidad de mano de obra, digamos, de fuerza de trabajo, con lo cual yo creo que Colombia va a seguir siendo un país, o se va a convertir cada vez más en un país de tránsito migratorio, más que un receptor de migración venezolana. Estamos viendo una crisis migratoria terrible en la frontera sur de los Estados Unidos, no solamente de venezolanos, sino también de colombianos y naturalmente que centroamericanos y mexicanos. Y Colombia se ha convertido en un país de tránsito también de esa migración. Entonces, habría que ver también, hay también un regreso, esto ya es anecdótico, pero uno ya conoce casos de clase media alta, de amigos, conocidos, profesionales que han retornado a Venezuela en este contexto, digamos, de mejora o de ciertas burbujas económicas que le han permitido también a ciertas personas volver en condiciones, digamos, relativamente favorables. Entonces, digamos, podríamos, Carmen, a volver a hablar sobre esto después de la segunda vuelta, si tú quieres, ver un poco más, ya no especulativa, tan especulativo, pero vamos a seguir especulando, por supuesto, pero ya no con dos candidatos, sino con uno en particular, y empezar a ver cuáles son los discursos que comienzan a emitir, cuáles son las opiniones que comienzan a darnos, para tener, digamos, una percepción un poco más precisa de lo que va a ocurrir. Recuerden una cosa, y con esto cierro, ¿no? Un poquito de historia. En el año 2010, cuando fue elegido por primera vez Juan Manuel Santos, Hugo Chávez dijo, si gana Santos, viene la guerra. Santos ganó, se posesionó el 7 de agosto del año 2010 y el 10 de agosto, es decir, 3 días después, estaba reunido con Hugo Chávez en la Quinta San Pedro Alejandrino, en Santa Marta, donde murió Simón Bolívar, firmando o acordando un armisticio que duró cierto tiempo, digamos. Fue una tregua en esta historia de tensión y distensión entre Colombia y Venezuela. Hay también esa historia de treguas, ¿no? De treguas y de mejorar las relaciones. Es decir, si en este momento se plantea, como los dos candidatos han planteado, la posibilidad de una negociación con el ELN, muy probablemente vean en Venezuela un socio importante para esto, con lo cual les conviene también, digamos, restaurar esas relaciones con el gobierno venezolano, que puede ser un interlocutor y un mediador en este proceso. Entonces, muy probablemente, si aguantamos un poquito después del 7 de agosto y damos algunas semanas, días o semanas, para ver esa evolución, muy probablemente tengamos mucho material que revisar. Muchísimas gracias, profesor Víctor. Quedan muchas preguntas, después se las haremos llegar y los espectadores pueden tener la seguridad de que van a ser respondidas, de que fue tan interesante, dio tanta información que realmente las preguntas y las participaciones, bueno, exceden el tiempo disponible. Nosotros queremos agradecer la gentileza del profesor Víctor Mijares, sabemos que tiene un compromiso, así que, bueno, doblemente agradecido por brindarnos este espacio de tiempo. Ya tenemos más de una hora. Yo no sé si el profesor Elías Quijada quiere despedir también. No, lo que queda es expresar mi gratitud, tanto a Víctor Mijares por sus excelentes ponencias, hacerle llegar un saludo de nuestra directora, la profesora Yasmín Trac, quien se expresa maravillosamente bien de usted, mi querido amigo Víctor Mijares, y también agradecer a Carmen Arteaga por sus iniciativas, por su creatividad, por su capacidad de organización de estos eventos que hacen pues mantener una cátedra de opinión pública y de sociología política, bueno, viva, permanentemente viva. Gracias, Víctor. Gracias, Carmen. Vale, un Muchísimas gusto. gracias. Hasta luego. Hasta el Chao, cierre de chao. Víctor Mijares. Hasta luego. Chao.